Muy buenas tardes, bienvenidos a este informativo especial. Esta semana nos visita un presidente por partida doble. José Ángel Biel es en la actualidad presidente del Partido Aragonés. Desde el año 1977, que fue elegido diputado al Congreso por Teruel, la política ha marcado las constantes vitales de su vida. Licenciado en Historia, ha sido senador, consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, vicepresidente de las Cortes y ahora presidente del máximo órgano aragonés que rige las leyes y el debate en nuestra comunidad, las Cortes Aragonesas. Además, desde este 2014, a principio de año, su partido acapara noticias en los periódicos y en los medios audiovisuales. Por eso, en Calamocha Televisión no podía faltar. Si les parece, le damos ya la bienvenida y le saludamos. José Ángel Biel, presidente del Partido Aragonés y presidente de las Cortes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer un hueco en su agenda. Un placer, encantado de estar en Calamocha. Venir con nosotros. Bueno, yo creo que para que centremos un poco a la audiencia, ¿no? Digo, presidente por partida doble, pero ¿por qué vienes a nuestra localidad? Bueno, en esta doble función que ejerzo, evidentemente, esta tarde vamos a tener una reunión, hemos tenido una reunión con el motivo de lo que denominamos el proceso de renovación del partido. Estoy visitando todos los comités comarcales de las 33 comarcas que hay en Aragón, más los 4 comités locales de los municipios de más de 20.000 habitantes, y estoy poniéndome a disposición del partido para que evidentemente hagan propuestas en relación con la vida misma del partido, con el proyecto político, con el modelo de partido, incluso, por supuesto, con el programa electoral que cada una de las comarcas quieran hacer. Y ya que he tenido la oportunidad de estar en Calamocha con ese acto político, pues también ejerzo otras funciones y he tenido la oportunidad pues de estar en Bello para una cosa concreta que tenía interés el alcalde para que estuviera. He estado en Burbáguena viendo la residencia de los hermanos de la Cruz Blanca y la residencia de las hermanas Ana, que son 2 residencias muy importantes donde reciben a gente que necesita evidentemente el apoyo de estas personas. Y he estado también en el castillo de Peracense, porque hacía muchos años que no había estado, y como yo he tenido algo que ver con buenas parte de las fases de restauración que se han hecho, porque lo hemos incluido siempre en el Fondo de Inversiones de Teruel, y además la primera pregunta que se hizo en el Parlamento de Aragón, en las Cortes de Aragón, sobre el castillo de Peracense, lo hice yo como diputado. Esa pequeña vanidad que siempre hay que decir, bueno, esta es la razón por la que he aprovechado el día. Además he tenido una reunión con empresarios de la comarca del Giloca, porque yo creo que a esta comarca hay que prestarle una ayuda especial. Si le parece, un poquito más adelante hablamos de eso en esta entrevista, pero a mí me gustaría, ¿no?, centrar también a la audiencia. Bueno, nos hemos basado en una serie de noticias que han salido esta semana durante este mes para poder un poco preguntarle, ¿no?, ya que es pues el alma mater de este partido aragonés. Si le parece, vamos con una que, bueno, aparecía hace poco tiempo, esa proposición de ley de aguas y de los ríos de Aragón. Bueno, ¿qué es lo que quiere conseguir el Partido Aragonés con esta proposición de ley? Yo creo que si algún partido puede presentar una iniciativa legislativa que se tiene que convertir en ley, que regule las aguas y los ríos de Aragón, es el PAR. Yo creo que es indudable. Ese partido se fundó en buena parte para la defensa del agua de Aragón, y nos ha parecido que con base en el Estatuto del año 2007, el Estatuto de Autonomía, que nos da una serie de capacidades a los aragoneses en relación con las aguas y nos obliga a la defensa del agua de Aragón, a evitar el trasvase del Ebro y a la utilización de los 6.550 hectómetros cúbicos que está previsto en el Estatuto de Autonomía, pues todo eso nos ha hecho pensar en la posibilidad de que evidentemente se presentara una iniciativa legislativa. Yo creo sinceramente que será aprobada, y por primera vez en muchos años habremos conseguido que Aragón tenga una ley propia que regula las aguas y los ríos de Aragón. A mí me parece que eso es muy importante y es un avance histórico. ¿Esta ley propia tiene relación con ese llenado del pantano del Echago que tenemos en estos momentos? No es que tenga relación directa, porque yo creo que el pantano del Echago se empieza a llenar. Tuve la oportunidad hace unos meses de, junto con el consejero de Medio Ambiente y el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de estar en el Echago, que no había estado viendo el pantano, y allí se adoptó el acuerdo de que unos meses después se iba a empezar el llenado. No tiene nada que ver, y sí que tiene que ver. Es evidente que la Ley de Aguas y Ríos regula todo lo que tiene que ver con las aguas y los ríos de Aragón, no específicamente con todos y cada uno de ellos, pero evidentemente tiene una cierta relación, aunque no en este caso de causa-efecto. El pantano se va a llenar por su cauce natural, y la Ley de Aguas lo que hace es regular todos los derechos que Aragón tiene en relación con las aguas. Bueno, yo creo que se ha quedado bien explicado. En la página web del Partido Aragonés encontrábamos esta semana esa petición a Fomento para que la línea ferroviaria Zaragoza-Valencia, pues bueno, tenga
el peso que toca, ¿no? Es una asignatura pendiente. Yo creo que tenemos un problema con los ferrocarriles en Aragón. Menos mal que tenemos el AVE, que desgraciadamente no pasa por esta zona, ¿verdad? Ni por Teruel ni por el Jiloca. Pero, hombre, yo creo que es una asignatura pendiente que hay que resolver. Estas son de las reivindicaciones históricas que venimos haciendo, que desgraciadamente no se resuelven, que hemos incluido incluso posiblemente en la propia Comisión Bilateral de Colaboración con el Estado, pero que evidentemente es un tema que fomentó, es remiso a resolver muchos temas. Las infraestructuras, tanto carreteras como ferroviarias, en España se tardan mucho en hacer, y en Aragón de una manera muy especial. Yo siempre he dicho más de una vez que aquí hubo un momento que las autovías, cuando aún no se había terminado la autovía Mudéjar y teníamos las autovías en la provincia de Teruel, las medíamos en metros más que en kilómetros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una petición de las que se hacen, bueno, que esperemos que evidentemente esta vez nos haga caso el Ministerio de Fomento. Señor Biel, ¿el Partido Aragonés va a trabajar por la línea ferroviaria de la provincia? En general sí, siempre lo estamos haciendo dentro de evidentemente las capacidades que se tiene, pero esta conexión de, yo diría, el vertebrador, el eje norte-sur que une los Pirineos, Huesca, Zaragoza, Jiloca en este caso, Teruel, claro, Valencia, yo creo que es la columna vertebral. El AVE ya lo tenemos resuelto, pero nos hace falta esa columna vertebral que luego conecte con Francia a través de la travesía central del Pirineo, que es una asignatura pendiente que, aunque estemos lejos en Teruel de esa travesía central, es sin embargo fundamental. Esa es una travesía que compite con el corredor mediterráneo y que desgraciadamente no veo fácil que se haga, porque yo creo que el Estado español no se ha tomado en serio todavía la travesía central del Pirineo. Y digo esto, que aunque estemos hablando del Pirineo, es que tiene que ver con este eje ferroviario. Es que si la travesía central del Pirineo se abre, es evidente que se potenciará el eje norte-sur que conecta Valencia con Francia. Señor Biel, la verdad es que los medios de comunicación a final de año hemos tenido alguna que otra actitud errónea con respecto a los presupuestos, ¿no? Al final parece que el consejero de Industria, bueno, salía, ¿no?, y decía: se ha conseguido el mejor presupuesto, el posible, el que más interesa para Aragón. Claro, hoy que le tengo aquí, tengo que preguntarle, ¿estamos hablando, ¿no?, del presupuesto del Estado o del presupuesto de la comunidad autónoma? Del presupuesto de la comunidad autónoma. El único posible. Es que muchas veces los ingresos son los que son. Cuando uno tiene 100 no puede presupuestar como si tuviera 150. Cuando evidentemente esos ingresos disminuye el presupuesto. Pero es dentro de lo posible, es el mejor. ¿Por qué digo que es el mejor? Hombre, porque se han mantenido los servicios esenciales. Se han mantenido los servicios esenciales, la sanidad, la educación, con algún pequeño retoque, los servicios sociales. Yo creo que los servicios esenciales que preocupan a los aragoneses se han mantenido. Y luego hemos tenido en cuenta 3 fondos importantes. Un fondo de inserción social o de inclusión social, perdón, que supone las ayudas directas a las personas más necesitadas que hay en nuestra comunidad autónoma, que desgraciadamente pues son evidentemente importantes. Hay un segundo fondo que tiene que ver con el territorio, que se financia en parte con Europa y que tiene que ver con todas las comarcas y con todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, y hay un fondo importantísimo de casi 500 millones de euros que va destinado al empleo. Yo creo que esos temas son muy importantes. Es el plan de empleo y competitividad que se aprobó en su día y que se han incluido en los presupuestos. Estos son los 3 fondos importantes que yo creo que se consiguieron en el año 2013, que se han mantenido en el año 2014 y yo creo que seguiremos manteniendo en el año 2015. Pero claro, son los presupuestos que se pueden hacer. Desgraciadamente a mí me hubiera gustado unos presupuestos más importantes, pero para eso tenemos que subir los impuestos, y yo creo que si algo no necesitan hoy, evidentemente, ni los empresarios ni las personas en Aragón, es una subida de impuestos. Nosotros somos contrarios a la subida de impuestos, y no solo somos contrarios, sino que algunos los estamos bajando, como por ejemplo el impuesto de sucesiones. Hemos reducido al 50% el impuesto de sucesiones, porque hay mucha gente que cuando recibe la herencia de su familia, de su padre o de su madre, hay algunos que no pueden pagar el impuesto de sucesiones, y eso no es justo, y eso también lo hemos hecho. Pero bueno, esto es más difícil y más complejo de explicar. El año que viene llegaremos hasta el 75% en la disminución del impuesto de sucesiones, y en el año 2015, o el 16, cuando corresponda, reduciremos totalmente el impuesto de sucesiones. ¿Por qué hago especial hincapié en el impuesto de sucesiones? Porque es el que más directamente afecta a las familias. Y hoy, si algo hay que proteger en Aragón y en toda España, supongo, pero de una manera también muy especial en Aragón, son las familias. Las familias con todos sus miembros. Y el impuesto de sucesiones es un impuesto que grava a las familias.
La verdad es que estos presupuestos no sé cómo dejan a la comarca del Jiloca y a la provincia de Teruel, porque nuestra situación, pues bueno, las cifras del paro no son las más adecuadas. Bueno, de las 17 comunidades autónomas que hay en España, Aragón en renta per cápita está de las 6 primeras. Sí. Es decir, bueno, quiere decir que el que no se consuela es porque no quiere, ¿verdad? Pues, pero evidentemente tenemos un problema en el Jiloca. Yo lo he hablado con los empresarios y estamos intentando buscar alternativas. De una manera muy especial con el alcalde de Calamocha, donde evidentemente le vamos a prestar toda nuestra colaboración para que algunos proyectos emblemáticos que tiene en marcha, como por ejemplo los apartamentos tutelados o la potenciación del polígono, etcétera, etcétera, se puedan hacer. Como me consta que también en Calamocha hay alguna iniciativa social respaldada por una serie de personas muy representativas de lo que puede suponer Calamocha, también hemos hablado con ellos y buscaremos a ver si se nos ocurre alguna idea que podamos evidentemente plantear, pero estamos en crisis y la crisis no se resuelve con un acto de mera voluntad. La crisis se resuelve con ideas, con proyectos, con concreciones y en su momento buscando el dinero, si no lo tienen las entidades públicas, buscando la iniciativa privada. Vamos, si le parece, las ideas a las concreciones. ¿Qué va a hacer el Partido Aragonés por esta comarca? Primero lo que nos pida la comarca, las propuestas que nos hagan. Una de las cosas que me consta que el alcalde tiene mucho interés en la creación de empleo. Me refiero concretamente a Calamocha. Tiene mucho interés en la creación de empleo. Me consta que tiene conexiones con empresas que evidentemente se pueden crear empleo aquí. Y hay empresas también en la comarca de Calamocha que me consta que también van a aumentar el empleo, porque me consta, porque lo he hablado con ellos, que tienen proyectos en expectativa. Los he concretado, pero no los voy a decir. No los voy a decir porque las cosas hay que ser discretos. Si quieres que algo salga, tiene que ser discretos. Porque si no, las cosas no salen. He hablado de los apartamentos tutelados que generarían empleo. Y eso es un tema que estamos ya concretando con el alcalde, pero evidentemente yo no soy los Reyes Magos, yo no puedo engañar a la gente. No nos puede dar ninguna Yo no puedo, no puedo concretarlo hasta que no sea real. No me gusta engañar a nadie, no vengo aquí a darle la razón a todo el mundo ni a decir que esto se va a resolver, porque no sé si se va a poder resolver todo. Lo que sí que es verdad que lo que hagamos lo haremos de buena fe, y lo que no podamos hacer también explicaremos por qué. También explicaremos por qué no se ha hecho. Pero la política es como es, y en una política en crisis es como es. Y eso no está fácil. Ha dicho hace unos minutos que ha estado reunido con empresarios. ¿Conoce usted la plataforma ciudadana al Jiloca y al Letoca? Eso se ha hablado. Bueno, pues eso es lo que he hablado, pero he hablado para resolver los problemas, no solo para idearlos. Lo importante en la vida es resolver los problemas. Cómo se resuelva, quiero decir, quién lo resuelva es lo de menos, pero evidentemente, claro que he hablado con ellos y algunos consejos les he dado. ¿Usted sabe que ha pedido la dimisión de uno de los consejeros de su partido? Pero supongo que ya la habrán retirado enseguida, lo de la dimisión, porque además no le ha dado más importancia. Un consejo, eso está muy bien como noticia, digo, está muy bien entre comillas. Yo les pediría, no se lo he dicho personalmente a ellos porque tengo confianza para decírselo, cuando uno quiere confirmar a alguien hay que pedirle la dimisión. Eso es una broma, me hace gracia, eso está en la ABC de la política. No es el caso, ni mucho menos, porque si alguna persona está trabajando por la comarca es el consejero de Industria. A mí me parece injusto que se le pida la dimisión a uno de los consejeros que más puede hacer por la comarca del Jiloca. Me parece injusto y me parece una salida de tono. Sinceramente, lo digo como lo pienso. Me parece una salida de tono que no resuelve nada, que no va a salvar la comarca de Calamocha, ni mucho menos. Porque si hay alguien que evidentemente puede hacer por Calamocha lo que no pueden hacer otros, es precisamente el consejero de Industria. Claro, usted entenderá que una vez que el consejero de Industria se sienta con nosotros, además en este mismo plató, y luego ya no aparece en un año y medio, imagino que... Porque no la habrán llamado, porque Arturo Aliaga es una persona muy extrovertida, no tiene ningún problema, tiene también mucho sentido del humor, y es una persona que se mete trabajando desde las 7:30 de la mañana, cosa que no hacen muchos de los que se quejan tanto. Es decir, trabaja por Aragón muchísimo, y a mí de verdad que creo que me parece injusto, además como tengo confianza para decirlo, porque desciendo en parte de Calamocha y lo puedo decir, creo que eso fue un error que se cometió, que a lo mejor tenían que haber dirigido eso hacia otros caminos y no precisamente hacia el consejero de Industria. Creo que fueron injustos y supongo que están arrepentidos después de eso. En las Cortes de Aragón saben que este manifiesto ciudadano también está aquí, bueno, y que incluso se han llevado, ¿no?, proyectos encima de la mesa.
Sí, en las Cortes de Aragón supongo que claro que lo saben, sí. Pero, insisto, ¿queremos arreglar el problema o queremos dar noticias? No, yo se lo quiero preguntar. ¿Queremos arreglar el problema o queremos dar noticias? Si queremos arreglar el problema, vamos a ponernos a trabajar. Si queremos hacer debates, es otra cosa. Los debates se hacen en el Parlamento o se hacen en otra. Pero si queremos resolver el problema hay que ponerse a trabajar. Si queremos hacer un debate en el foro público, hacemos un escenario y nos divertimos todos. Yo creo que se trata de resolver el problema. Y insisto, resolver el problema, yo creo que en Aragón están las personas adecuadas para poderlo resolver. Pero eso supone diálogo, concreción, discreción, ideas, no solo ideas en nebulosas, sino proyectos específicos y concreciones. No basta con un acto de voluntad. No se consigue un objetivo con un mero acto de voluntad. Es necesario cumplir unas etapas, hacer un esfuerzo, entrenarse, hacer ejercicio, hablar con la gente, pedir lo que haya que pedir incorporaciones. Hay que pedir a lo mejor a las empresas que a lo mejor que se comprometan en determinados proyectos, como a la administración pública, pero no estamos en el siglo XXI, ¿eh? No estamos en el principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI y los proyectos se plantean con seriedad, como me consta que los van a plantear, y se plantean pasando de las musas al teatro. No basta solo con tener la idea, sino pasar de las musas al teatro. No basta con decir hay que salvar Calamocha, sino cómo lo vamos a hacer, quién se va a comprometer, en qué medida, con qué plazos, en qué etapas, con qué fases, con qué proyectos concretos y con qué papeles. Eso es muy importante. Y eso es a lo que yo me he prestado en la reunión que hemos tenido, pero sin dar cuartos al pregonero. Porque yo he llegado a la conclusión que si quieres que en política no salga una cosa, da cuartos al pregonero. Bueno, pues nos quedamos, en el buen sentido de la palabra. Nos quedamos con esas sensaciones. Ha nombrado al alcalde de Calamocha a lo largo de esta entrevista. ¿Qué balance? Es un buen amigo mío y pues, además es diputado y lo está haciendo muy bien. Bueno, yo le pediría un balance de estos casi 8 años que era ya en 2015. Yo creo que en Calamocha, hombre, ya sé que están sufriendo una crisis económica, tienen muchos desempleados, pero creo que si comparamos Calamocha en estos últimos años con otras poblaciones similares y cercanas, no hay ni color, ¿eh? Si la comparamos con otros territorios no hay ni color. Yo venía a Calamocha cuando tenía 8 y 9 años y hombre, hace ya mucho, no lo estoy comparando con entonces, pero yo venía a Calamocha hace 15 y Calamocha con alcaldes del partido aragonés ha tenido un cambio absoluto. Hay muchísimos servicios que no existían antes y hay muchísimas cosas. Falta el tema del empleo como consecuencia de la crisis, que eso es lo que tenemos que resolver ahora, pero sin duda alguna yo creo que yo creo que se están haciendo las cosas bien, que el alcalde se está volcando por su ciudad, que además es parlamentario en las Cortes de Aragón y se vuelca por su ciudad y tiene contactos por su ciudad y lo está haciendo lo mejor, a veces lo mejor que le dejan. Porque a veces también nos gustaría que nos dejaran hacer las cosas. Líneas de trabajo que se va a plantear por parte del Partido Aragonés hasta 2015, es decir, hasta las próximas elecciones. Eso, estamos en el proceso de renovación. Venga, pues vamos a ello. Y ahora lo que tienen que hacer es qué modelo de partido tenemos que hacer, qué proyecto político y qué programa electoral. Pero a ello ya opino poco. Eso ya lo tienen que opinar las bases del partido, que son las que estamos reuniendo ahora. Y eso es lo que evidentemente tenemos que hacer de aquí al verano, reunir a todas las bases del partido para que opinen lo que quieran opinar sobre el partido, que hay que cambiar, que hay que renovar, etcétera, etcétera. Yo ya les he ofrecido mi renovación, más no puedo hacer. Ofrecerles que no repito y que aprovechen el no repito del presidente para poder evidentemente buscar alternativas, ideas nuevas, etcétera, etcétera, creo que es una buena idea y eso es lo que estamos haciendo. Titular del domingo en Heraldo de Aragón. Los partidos empiezan ya a mover sus fichas para la partida electoral de 2015. Y resalto, el Partido Popular lo tiene claro con Luisa Fernanda Rudy, sí, mientras que el PAR sigue enfrascado en su proceso de renovación. Usted mismo. Proceso de renovación que a mí me conviene darle mucho aire, porque es el único partido en Aragón que se está produciendo una renovación profunda, cuando yo creo que otros también la merecerían. Pero yo me quedo con esa idea, me quedo con ese titular, enfrascado en su proceso de renovación, y eso es muy bueno, porque nosotros queremos presentar unas ideas nuevas, un proyecto político renovado, reformado, recuperado, como se quiera decir, de cara a las elecciones de mayo del año 2015. Y eso significa que hay que hacer la renovación. Me quedo con esa idea. Y no hablamos de personas, que ya sé que en los titulares de los medios de comunicación
siguiente aparecen pregunta. fotografías y va a ser la siguiente pregunta. Pero evidentemente no, porque no quiero hablar de personas. Es más fácil a veces en un partido adivinar quién no va a ser que adivinar quién va a ser. Efectivamente. Eso es más fácil. Pero claro, tampoco voy a decir quién no va a ser. Tampoco voy a decirlo. Creo sinceramente que puede estar un poco ya harto, ¿no?, de esta pregunta. Pero no, mira, al revés, no. Ya porque es que ya les pongo al quien me va a preguntar, ya le digo que no me pregunte, pero en este caso es que no me hacen caso. No me hacen caso. Pero evidentemente yo creo que sería un error por mi parte que diera mi opinión. Evidentemente puedo tener mi opinión como cualquier ciudadano militante de este partido, pero yo creo que sería un error, porque no le prestaría buen servicio a la persona que pudiera ser elegida. Yo creo que es mejor que tratemos primero las ideas, que tratemos el proyecto político, el modelo de partido que queremos para Aragón, porque hoy los ciudadanos con los partidos políticos son mucho más exigentes que antes. Yo creo que eso hay que hacerlo, y también me gustaría saber cuál es el proyecto, el programa electoral, por ejemplo, que las comarcas de Aragón quieren presentar. Cuando sepamos eso, se convocará el Congreso. Cuando se convoque el Congreso es cuando se elegirán a los cargos del Congreso. Pero hasta que no llegue ese momento no hagamos ninguna predicción, porque evidentemente nos podemos equivocar con toda seguridad. No crea, porque además en esta televisión somos televisión de exclusivas. Ya estuvo aquí Arturo también contándonos que se inauguraba y se abría el matadero de Calamocha, con lo cual yo, si quiere dar alguna exclusiva, le invito. Pero tiene que saber además que esta es una de las comarcas donde más adeptos hay del partido aragonés, con lo cual, aunque no quiera dar un nombre, sí que podemos decir, pues bueno, por ejemplo, el sexo de la persona, mujer, hombre. Uno u otro. Es decir, como decía aquel que decía para mañana, decía uno u otro, decía Dios no lo quiera. Entonces, igual, yo creo que sería, no, de verdad, creo que no cometería una torpeza y una falta de delicadeza, no por la pregunta, sino por la respuesta, con las personas que se han podido hacer ilusiones, supongo yo, en este partido para poder ser presidente. Hay 3 o 4 que se están haciendo ilusiones. Que sabrán, no lo sé, supongo, a mí no me las han dicho, pero supongo que habrá personas que se han podido hacer ilusiones, y si a mí se me ocurre decir un nombre, pues primero me cogerán manía, eso es lo primero si digo un nombre, y segundo, que incluso las personas que pueden serlo, que me parece que tenemos en este partido, gracias a Dios, hay mucha gente que puede ser presidente de este partido, las personas que pueden serlo, yo creo que no les prestarían buen servicio, porque incluso podrían llegar al Congreso quemadas. Esto de la política socarra mucho, ¿eh? Uno tiene que andar con trajes de amianto, aunque esté prohibido, tiene que andar con trajes de amianto para llegar vivo a las etapas siguientes. ¿Qué tendríamos que decirles, señor Biel, a aquellas personas que, creen que usted es el alma mater de este partido después de tantos años y no confían en la renovación de un partido? Pues hombre, porque tienen que confiar, tienen que darnos esa oportunidad. Yo llevo llevo 14 años, creo, de presidente del PAR, llevo muchos años en la política ya. Llevo 35 años, que eso a algunos de los que me odian, entre comillas, que no les caigo bien, que no sé por qué, porque yo creo que ser enemigo mío es ser de tontos. Solo son enemigos míos los tontos, con todo mi respeto. Es que no entiendo yo por qué tengo algunos enemigos por ahí, que por la razón que sea. Pero vamos, lo digo que llevo muchos años para recordarles que ya llevo muchos años, pero yo creo que no hay que decirles nada, que yo creo que este partido seguirá siendo el mismo, pero renovado, con más fuerza, con también caras nuevas, que también creo que es importante, con ideas nuevas, y en definitiva que yo seguiré prestando mi colaboración al partido allá donde me corresponda. Yo digo que este proceso de renovación es mi penúltimo trabajo, no digo el último. El último está por hacer, mi penúltimo trabajo. Esa es la única, yo diría, la única cuestión importante que a un periodista le puedo decir. Este no va a ser mi último trabajo, es mi penúltimo trabajo. ¿Cuál será el último? Pues en esa línea iremos. Lo que deja aquí en entredicho, sin duda, es la capacidad y el poder que tiene, ¿no?, como presidente de su partido. Pero bueno, ojo, yo creo que la gente me respeta en el partido, me tiene afecto, y sobre todo uno no es líder si los demás no quieren. Yo he intentado ser un buen líder, no digo que lo haya conseguido, un buen líder para este partido, pero porque han querido mis compañeros que lo sea. Yo no puedo llegar, y ese es el error que a veces cometen algunos en política. Yo quiero ser el líder, no basta con que quiera yo, tienen que querer los demás. Nadie es líder si los demás no te aceptan como líder. Y yo sí que es verdad que me han aceptado como líder, porque hay veces incluso se callan algunas cosas y no me las quieren decir, pues porque se creen que me voy a enfadar, y no se trata de eso, me pueden decir lo que
quieran, pero creo que es importante. Yo he intentado hacerlo lo mejor que puedo. He trabajado por Aragón lo que he podido. Hemos conseguido muchas cosas en Aragón. Y si hay algo que me queda en el magín, por decirlo de alguna manera, de mi carrera política, no, de lo que yo he podido hacer en este partido, o lo que el partido ha hecho por Aragón, es que no sé si hemos vendido todo lo que hemos hecho por esta tierra. Yo realmente, el día que me retire definitivamente de la política, me quedará esa especie de pequeño mal sabor, por decirlo de alguna manera, de pensar si los aragoneses han reconocido todo lo que hemos hecho por ellos o todo lo que hemos intentado hacer por ellos. Yo creo que muchas veces, a veces me queda esa duda. Dentro de ese proceso de renovación, donde desde luego lo que hay es un contacto directo con afiliados y también con bueno, militantes o simpatizantes del partido, oye, ¿se habla abiertamente, sí, off the record? ¿Quién quieren que sea el próximo presidente? Bueno, sobre eso les prohíbo hablar. Y digo presidente. Es la única prohibición que les hago cuando me pregunta alguno, digo, no, de eso no vamos a hablar. Hablamos de todo lo que va. Ojo, yo no es que hable, yo, si me preguntan, les contesto. Yo les digo que son ellos los que tienen que hacer las propuestas. Esto es como ponerle a una persona a un espejo. Ponerla delante de un espejo y decirle a esa persona, ¿qué quieres que cambiemos de tu imagen y de ti misma? O de ti mismo. ¿Qué quieres cambiar? Es poner un espejo al partido. Decirle al partido, ¿qué queréis que cambiemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo os veis? Yo me limito a sostener el espejo. No hago ninguna tutela. Les doy ideas, pero luego son ellos los que toman la decisión. Pero con un ruego que les hago siempre. Siempre hay alguno que me pregunta, fulanito tiene que ser el presidente. Digo, no, hoy no hablamos de eso. Menos de personas hablamos de todo. Pero son ellos los que tienen que tomar la decisión. Insisto, el partido necesita una renovación porque lleva muchos años en el gobierno y en el candelero. Y evidentemente, pues tantos años en el gobierno, pues a veces uno puede cansarse un poquito y la gente pues puede cansarse del PAR. Pues bueno, a lo mejor, desgraciadamente, yo creo que sería un error que se cansaran del PAR, porque sin el PAR Aragón no estará bien. Yo creo que Aragón y el PAR es lo mismo. Cada día estoy más convencido de eso. Pero bueno, si los ciudadanos no se dan cuenta de eso, pues vamos a ver si presentándonos de otra manera, con otras personas, con otras ideas, más modernos, más actualizados, más pegados al terreno, podemos conseguir mejores resultados. Pero los aragoneses tienen la palabra. Vamos a hablar del cansados del PAR y vamos a aprovechar para hablar del pacto de gobernabilidad. Porque yo creo... Bueno, yo tengo mis dudas, porque yo creo que muy bien. Por ejemplo, la provincia de Teruel, si nos fijamos en el Albarracín o en Alcañiz, yo no sé, creo que la DGA está gobernando muy bien, pero aquí en los pueblos puede que el emisor y el mensaje... Muy fácil de entender. No sea el mismo. Cuando se acabaron las últimas elecciones había una cosa muy clara. Firmamos un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular a nivel de la comunidad autónoma, incluso luego hicimos una coalición electoral de cara a las elecciones generales. Incluso el acuerdo de gobernabilidad de la comunidad autónoma lo suscribió también el propio presidente nacional del Partido Popular. Y luego en los municipios dejamos libertad de voto a la gente. ¿Por qué? Porque la política local es muy diferente a la política regional. Y ahí juegan más las cuestiones personales, las cuestiones locales, los buenos, legítimos intereses de unos y de otros. Y entonces mi partido, cuando acabamos las elecciones, habíamos hecho ya una convención y a todos los candidatos les dijimos que los pactos los hicieran como quisieran. No tenían ningún mandato. Eso que quede claro. Sí que había mandato en las 3 diputaciones provinciales porque tienen carácter supramunicipal y evidentemente se pactaron las comarcas, que bueno, que se consiguieron unos buenos resultados. Pero a nivel local hay libertad absoluta y ahí juega mucho la química. Cuando se trata de municipios pequeños, de pueblos pequeños, etcétera, etcétera. Pequeños si lo comparamos con Madrid, con Zaragoza, con Barcelona. Me refiero, claro, que estamos hablando de municipios muy pequeños. Estamos hablando a veces de municipios de 1000 habitantes, claro que son la mayoría en Aragón, de 200, de 500. Hay problemas en muchos sitios, pero problemas que se van resolviendo. Tampoco ha sido un desastre absoluto. Yo tampoco he visto en 731 ayuntamientos que hay en Aragón, que parece que se nos olvida, hay 180 alcaldes del PAR, 180 alcaldes, y apoyamos a no sé cuántos de otros partidos. Yo no creo que haya sido tan grave. Ahora, que haya habido algún caso particular. Albarracín, Alcañiz, fuera. Albarracín está funcionando. Albarracín está funcionando y se están haciendo cosas. Que a veces se lleven dos mal, pues, ¿por qué le vamos a hacer? Pues ya espabilarán, en el buen sentido de la palabra. Digo, decir, y yo creo que el alcalde de Albarracín, que es del PAR, lo está haciendo estupendamente bien. Yo lo veo muchas veces cuando voy a la Fundación Santa María y que tiene sus rifirrafes, pues es normal, eso
si pasan las familias, ¿cómo no va a pasar en una ciudad como Albarracín que tiene 1000 habitantes? Pues claro que tiene que pasar, si pasan pueblos de 50, pero si hay en algunos sitios históricamente desde el año 1979 familias enteras que no se hablan unos con otros, ¿cómo voy a obligarles yo a hacer ningún pacto contra natura, contra lo que ellos quieren? Y eso es lo que explica que a veces pasen algunas cosas, pero no hay que darle más trascendencia. Yo creo que la vida municipal está funcionando bien. Bueno, pues ahí queda esa opinión O sea, por su parte. Que no deja de ser una opinión. Que no deja de ser una opinión, como bien dice. Bueno, me gustaría preguntarle también, ¿no? Desde el año 77, cuando usted empezó a ser político, oye, ¿esperaba llegar a ser presidente de las Cortes del Gobierno de Aragón? Pues no, porque en el año 77 ni podíamos imaginar que Aragón iba a tener Parlamento. En el año 77 no se había aprobado ni la Constitución del 78, no se había generado el modelo autonómico que nos hemos dado en España con 17 comunidades autónomas, y no podíamos ni imaginar en el 77 ni que íbamos a tener autonomía, ni que Aragón iba a tener un gobierno que se llamaba Diputación General de Aragón, rememorando el gobierno de siempre, ni que Aragón iba a tener unas Cortes de Aragón, rememorando de alguna manera, aunque no se parezcan en nada, las Cortes de la historia de Aragón. No podía uno ni imaginar. Cuando en el año 1978 me impliqué ya en la política autonómica, y luego cuando en el año 1983 me presenté a diputado de las Cortes de Aragón, entonces ya, bueno, ya había alguna opción de que un día pudiera ser, ¿por qué no? Pero tampoco podía imaginar que 30 años después iba a ser presidente del Parlamento de Aragón. Yo creo que no me he planteado los objetivos políticos de esa manera. Yo soy un ambicioso de la política. A mí me gusta la política como tal política. Lo de los cargos, no digo que me da igual, porque claro, para ejercer la política tienes que tener un cargo. Desde la Asociación de Amigos de los Castillos es muy difícil hacer política. Para ser política hay que ser consejero, hay que ser diputado, senador, vicepresidente del gobierno, presidente de las Cortes, eso es evidente. Pero yo no me podía imaginar tampoco que pudiera ser presidente del Parlamento. Primero porque no te lo puedes imaginar con 30 años de diferencia, y segundo porque mi objetivo es el día a día en la política, y sobre todo mis objetivos son, yo diría, objetivos políticos, que es lo que me interesa. A mí me interesa la política con mayúscula, aunque a veces parece que hagamos política con minúscula, pero a mí me interesa la política con mayúscula. Yo he disfrutado con la política, lo he pasado también mal en momentos malos, pero yo creo que en definitiva hemos hecho más cosas buenas que malas, y insisto, al final quedará lo que quede, y aunque sea una vez que ya haya desaparecido, espero que alguien me lo reconozca algún día, si es que alguno me lo reconoce, que esa es otra cuestión. Usted ha comentado que, bueno, Aragón sin el PAR no es nada. Estoy convencido. No es que no sea nada, es Aragón. Primero, no tendríamos el estatuto que tenemos. Segundo, ya habrían hecho el trasvase del Ebro. Tercero, no existiría Motorland. Cuarto, no existiría Dinópolis. No se hubiera hecho Aramón. No tendríamos Hualca en Huesca. No tendríamos el proyecto de comarcalización. No tendríamos una radio y la televisión de Aragón. Un día me voy a entretener un fin de semana en un folio, bueno, en varios folios, apuntar todas las cosas que se han hecho en Aragón gracias a la presencia del PAR. Y se asombrará la gente. A lo mejor son mis memorias. A lo mejor mis memorias se reducen a 4 folios, poniendo exactamente lo que en mi opinión se ha hecho en Aragón gracias a la presencia de este partido. Es un partido de centro, que ni es de derechas ni es de izquierda. Es un partido que ha hecho coaliciones. Es un partido que desde las coaliciones ha hecho muchísimas cosas. Pero claro, que me entretendría un día. Pero claro, ese es un problema. Esas eran las memorias, todo lo que se ha hecho el PAR. Y si el PAR no hubiera existido, ya se habría hecho el trasvase, no tendríamos ni la mitad de la cosa. Teruel no tendría ni la mitad de lo que tiene. Muchas de las cosas que se han hecho en Calamocha no se hubieran hecho en estos últimos años. Muchísimo. Te das una vuelta por Calamocha. ¿Cómo estaba Calamocha hace 20 años y cómo está ahora? Pues ahora está fatal. No, estoy hablando de servicios municipales. No, va a faltar por la crisis económica, no por el PAR. Porque no hay puestos de trabajo, ni hay un un macroproyecto, por la ni un crisis Motorland. por la crisis económica, no por el PAR. No voy a entrar en ese debate. No voy a entrar en ese debate que me parece que no es el caso. Aquí hay que resolver el problema. Calamocha, yo la conocí cuando la conocí hace 20 y 25 años y mucho antes, y yo veo muchísimas cosas en Calamocha que no existían antes, muchísimas cosas que no existían antes. Hombre, si ahora no reconocemos el trabajo que se ha hecho en estos últimos años, no en estos últimos 8, sino en los últimos 20 o 25, es que la gente tiene muy mala memoria. Y yo con dos memoriaos hablo lo menos posible.
Bueno, pues ahí dejamos también esa opinión. Para finalizar, oye, a lo largo de este año le veremos más veces por Calamocha. Pues sí, yo vengo muchas veces por Calamocha y cada vez que me inviten estaré encantado. Yo quiero invitarle públicamente a que venga a inaugurar la Feria de Caza y Pesca. Esto lo va a inaugurar Arturo Aliaga. ¿Ah, sí? Creo ¿Cómo que sí. Me alegro? Pues bueno, en ese caso, creo que según mis noticias, espero que sean ciertas, pero según mis noticias, esa feria la va a inaugurar el consejero de Industria. Bueno, pues en ese caso, el consejero de Industria y Comercio. Qué bien. Que también lleva competencias en materia de comercio, por eso se explica que esta feria la inaugure. Pues en ese caso, qué bien y qué alegría, porque hemos dado una primicia. Claro, yo quería otra, pero con esta me conformo, señor Biel. Arturo Aliaga inaugurará esa feria. Pues bueno, yo creo que con todas estas preguntas llegamos al final de esta entrevista especial. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima ocasión, ¿no? Efectivamente, hasta la próxima vez que vuelva. vuelva. Espero que con algún paso más adelante y alguna noticia concreta un poquito mejor. Vale, muchísimas gracias por atendernos. Ya sabe que nosotros buscábamos otra exclusiva, pero entendemos que primero toca un proceso de renovación. Cada día tiene su afán. Eso es de San Mateo. Cada día tiene su afán. Hoy no tocaba. Ya está. Aún así hemos dado una buena noticia. Gracias de verdad, señor Biel, por atendernos. Venga. Bueno, nosotros con la compañía del presidente del Partido Aragonés y presidente de las Cortes llegamos al final de este informativo especial. Esperamos que hayamos podido aclarar alguna que otra duda que estaba también ahí en el tintero. En próximas ocasiones volveremos a entrevistar al presidente del Partido Aragonés. Aquí termina este informativo especial.